Hola, ¿qué tal mis queridos eléctricos? Bienvenidos a su canal, el Ingefer. Ojalá puedan compartir y suscribirse para que sigamos compartiendo temas a los que se inician este mundo de la electricidad. Y bueno, pues hoy les traigo un tema que es acometida eléctrica. ¿Qué es acometida eléctrica? Pues básicamente es la conexión entre la compañía suministradora de electricidad y la utilización de la energía eléctrica o la instalación eléctrica. Puede ser una casa habitación, puede ser una industria, puede ser un comercio o cualquier tipo de fábrica que utilice energía eléctrica. La compañía suministradora, pues obviamente depende del lugar donde se encuentren. En el caso de México, donde me encuentro yo, pues la compañía suministradora es Comisión Federal de Electricidad, que es la que se encarga de suministrar energía eléctrica a los usuarios. ¿Hasta dónde comprende la acometida eléctrica? Nosotros tenemos una red de baja tensión o de mediana tensión, porque también puede haber acometidas en mediana tensión. Y hay una conexión entre la red de distribución y la utilización o la instalación eléctrica. A partir de la conexión del tablero de distribución para atrás, o sea, para la red de distribución eléctrica, le pertenece a la compañía suministradora. En el caso de México, pues le pertenece a Comisión Federal de Electricidad. Eso quiere decir que aunque nosotros suministremos el material para poder tener la preparación, que a esto se le llama, o transición, pues le pertenecen o se donan a la compañía suministradora. ¿Cuáles son esas características que necesitamos? Pues necesitamos una mufa, necesitamos un cable de conexión al suministro eléctrico, necesitamos un medidor de energía eléctrica, un sistema de protección o un sistema de puesta a tierra, que posteriormente haremos más videos para poder platicar esos temas de la puesta a tierra, y se van directamente a conexión del tablero de distribución de energía eléctrica, o sea, al interruptor. A partir del interruptor para adentro le pertenece completamente al usuario final. Vamos a ver las características de cada una de las acometidas. Las acometidas las podemos dividir en acometidas de baja tensión y mediana tensión. En el caso de México, según la NOM 001 de la Secretaría de Energía o SEDE, pues esta baja tensión se tiene desde los 1000 volts para abajo. Eso quiere decir que las acometidas en los voltajes determinados de 0 a 1000 volts se consideran como baja tensión, y de 1000 volts hasta 85,000 volts se consideran de mediana tensión. Obviamente las compañías suministradoras pues se tienen diferentes voltajes de suministro. En el caso de México, en baja tensión regularmente tenemos 127 volts, 220, 230 y hasta 440, dependiendo del contrato y dependiendo de la zona y dependiendo de la utilización. En mediana tensión en México manejamos 6.5 kilovolts o 6500 kilovolts, 23000 kilovolts y 13.5 kilovolts o 13500 volts, dependiendo también del lugar y del contrato que se tenga con la compañía suministradora. Otra subdivisión que podemos tener en las acometidas es la división entre una acometida aérea y una acometida subterránea. Eso quiere decir que puede ser que la compañía nos dictamine que se necesita una acometida aérea o una acometida subterránea, en el caso de baja tensión y mediana tensión. En el caso de la mediana tensión ya son muy pocas acometidas que se tienen de manera aérea. Regularmente en la actualidad casi todas se hacen de manera subterránea, aunque sea en la transición final. Y bueno, tenemos los servicios monofásicos, bifásicos y trifásicos. En el caso de las de baja tensión contamos con esos tres tipos de acometidas, que serían monofásicos o una fase, bifásico o dos fases, y trifásico son tres fases. Regularmente cuando es mediana tensión, regularmente solamente tenemos la acometida trifásica, y muy pocas ocasiones tenemos acometidas bifásicas, dependiendo del contrato y de los servicios que se tengan que suministrar. La compañía suministradora, en el caso de México, Comisión Federal de Electricidad, dictamina cada una de las características de las acometidas. Vamos a ver cómo las dictamina. Y bueno, aquí tenemos las especificaciones en el caso de México de Comisión Federal de Electricidad. Estos documentos se los voy a dejar por ahí en los comentarios para que puedan descargarlos y verificar pues las características específicas de una instalación de acometidas en baja tensión. ¿Cómo dictamina estas acometidas de baja tensión Comisión Federal de Electricidad? Pues según la carga instalada en la instalación eléctrica. Por ejemplo, aquí tenemos una acometida para servicio monofásico con carga hasta, como podemos ver aquí, 5 kilowatts. Eso quiere decir que nuestra acometida debe tener una carga
menor a 5 kilowatts o 5 kilowatts, y pues nos determina que puede ser aérea y este servicio monofásico que podemos tener aquí. Aquí es una especificación sobre el tipo de conector. Más adelante pues haremos, si quieren, un video de pues tipos de conexiones que pueden tener y cómo se harían. Este tipo de conector de tipo cuña también se hace con pinzas de ponchado. Es una especificación básicamente de construcción, pero en el caso de ahora vamos a hablar en general sobre la conexión. Tenemos un conductor que especifica la norma cuál es el conductor que se tiene que necesitar para este tipo de carga, y también pues las características tanto de medidor como de altura. Si se dan cuenta, aquí son 4.8 metros que debería de estar la mufa, y el medidor a qué altura debería de estar. Aquí hace algunas especificaciones de construcción. Y nos vamos a la parte de la acometida tipo aluminio o acometida tipo cobre. Eso quiere decir que podemos, o nos permite la norma tener una acometida de tipo aluminio, que su conductor es de 6 AWG y le llaman 1+1 porque a ese tipo de conductor es un conductor aislado y un conductor desnudo. Y también nos pues especifica los tipos de aislantes y también el tipo de conector, que es el tipo cuña. En el caso de que fuera una acometida con cobre, la norma nos especifica que tendría que ser de calibre 8 AWG, igual 1+1. Es ya muy poco probable que te encuentres un conector de tipo cobre en el caso de México. Casi todo se utiliza para la acometida un conductor de tipo aluminio 1+1 6 AWG en el caso de una acometida monofásica. En esta normativa también especifica pues un servicio bifásico hasta 10 kilowatts. Igual hace la misma consideración. Si se dan cuenta, también especifica el mismo calibre de conductor en el caso de aluminio y en el caso de cobre, que sería 6 AWG en el caso de aluminio o 8 AWG en el caso de cobre. En esta misma norma nos especifica que para servicio trifásico hasta carga de 15 kilowatts. Si tenemos una carga mayor a 15 kilowatts, posiblemente no te dejen instalar un servicio trifásico, posiblemente te hagan instalar un servicio de mediana tensión, que ahorita vamos a ver algunas especificaciones. Como les digo, aquí también tenemos una especificación básicamente de construcción y no propiamente de cálculo o demás, sino te especifica básicamente cuáles son las características que tiene que tener tu acometida, los arreglos y también los tipos de materiales. Y bueno, aquí también tenemos las especificaciones de las acometidas de servicio monofásico, pero ahora con conector de compresión. Es otro tipo de conductor que también se hace con ponchado, y ese conector regularmente lo hacen porque si hay una conexión que no es propiamente con conector, regularmente hay un si unen cobre con aluminio se vuelve sarro y las conexiones comienzan a ser inestables. En el caso de estos conectores, aquí por ejemplo, si se dan cuenta, especifica que el conductor de aluminio de la acometida va a ser conectado a un conductor de cobre. Este tipo de conectores evita que haya ese tipo de fenómenos de que se haya pues convertido un poco de sarro en esa conexión y pueda ser inestable, puede hacer variaciones de voltaje o meter alguna falla en la instalación eléctrica. Entonces hace las mismas especificaciones con el tipo de conector. Y también en esta normativa que les voy a dejar más abajo, especifica las acometidas de red subterránea. Regularmente la red subterránea o las acometidas en la parte subterránea se realizan en lugares donde la parte visible de las instalaciones eléctricas, en el caso de sistemas de distribución, son un poco más visuales. Eso quiere decir que si nosotros estamos en un área residencial o a lo mejor vivimos en algún pueblo mágico o en algún determinado lugar donde la parte visual sea muy importante, regularmente las redes son subterráneas. Estas redes son subterráneas, por lo tanto, si nosotros necesitamos un servicio monofásico con carga hasta 5 kilowatts, tendremos que visitar esta norma para poder tener las características de esta instalación. Básicamente sobre lo mismo, tenemos registro de conexiones porque hay redes de distribución en baja tensión. Eso quiere decir que hay redes con 3 fases y un neutro para poder conectarse a ese servicio. Hace las mismas características. Hace que podamos ver pues las características de los registros, de los tipos de conexiones y demás. Y si se dan cuenta, aquí necesitamos, en el caso de la acometida de aluminio, necesitamos un cable especial que es calibre 4 AWG.
Y este tipo de conexión es cable XLP. Ese cable es un poco más caro porque trae protección contra diferentes características. Después vamos a hacer un video para poder ver las características de los conductores. Igual para un servicio bifásico y hasta un servicio trifásico. Esto trae la norma para las especificaciones en la cometida. Se los voy a dejar por ahí en los comentarios. Y aquí tenemos las especificaciones de las acometidas en mediana tensión. Igual tenemos la lista de materiales que Comisión Federal de Electricidad, en el caso de México. Si es para algún otro país, pues tendrías que visitar las normativas de ese país para poder verificar cuáles son las características de materiales para estas acometidas. Y aquí podemos ver los arreglos. Necesitamos conductores especiales como el que mencionamos hace un momento, que es XLP, y otro tipo de materiales para poder utilizar la conexión de este tipo de acometidas. Y bueno, aquí tenemos las acometidas de mediana tensión o acometidas aéreas para servicio trifásico. Estos casi ya no se ven en la actualidad. Regularmente ya ahora te están pidiendo que esta acometida sea de tipo subterránea para que puedas tener un transformador de utilización de tipo pedestal. Esta transición ya casi no existe, pero todavía hay algunos servicios de este tipo que también piden, en el caso de modernidad, que se muden a un servicio subterráneo. Y aquí tenemos especificaciones también de los servicios subterráneos, ya con algunas características de calle o cruce de calles y cómo se tendría que hacer la conexión. Todos estos tipos de materiales, en el caso de mediana tensión, pues tienen que ser con XLP y algunos otros tipos de materiales específicos para que no corra peligro el usuario, porque básicamente las acometidas o todas estas características, tanto de materiales como de estructuras, lo hacen pensando en que el usuario esté seguro. Eso quiere decir que primero es el usuario y luego son los equipos. Aquí, como les mencionaba, el cable de potencia es aluminio XLP de 1.0, como mínimo lo especifica la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, hay diferentes tipos de acometidas dependiendo de la situación. Como les mencionaba, Comisión Federal de Electricidad dictamina según tu servicio qué tipo de acometida necesitas y qué tipo de servicio necesitas. Regularmente estos equipos dan hasta el equipo de medición, y en caso de que sea un servicio bastante grande, pues necesitamos saber, aquí en este diagrama tenemos algo más específico. Tenemos la acometida, la medición, llegan a un tablero, y la subestación, a partir de la subestación de tipo pedestal, le pertenece al usuario, pero también se considera como propiedad de Comisión Federal de Electricidad, ya que pues él solamente te suministra energía eléctrica, pero la parte de la acometida y la preparación regularmente lo tiene que hacer el usuario, pero se dona a Comisión Federal de Electricidad. Más adelante veremos esas características y veremos cómo lo lleva a cabo en el caso de México, Comisión Federal. Y bueno, mis queridos eléctricos, espero les haya funcionado. Si tienen alguna duda o pregunta en específico que podamos desarrollar más acerca del tema, no dude en comentarlo. No olvide suscribirse y compartir. Nos vemos a la próxima, mis queridos eléctricos.